Muy buen día, Dios te bendiga y estamos nuevamente en este tiempo donde aprendemos un poco más de la palabra de Dios y también conocemos más de la vida de nuestro Señor Jesús. Quiero invitarte a que podamos orar. Posición número 1, bien sentados. Posición número 2, posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Papito Dios, gracias por este día. Te pedimos tu bendición. Bendice a mi familia, bendíceme a mí, a mis compañeros, a la profesora y a todos los niños de Paraguay. Ayúdanos, ya falta poco para terminar las clases. Te pido perdón por mi desobediencia. Ayúdame a ser obediente, como Jesús. Oro en su nombre. Amén. Amén. Y bueno, en este momento vamos a disfrutar de una alabanza para luego entrar en el tema bíblico que tenemos para este día. Vamos a la alabanza. Ya estamos de vuelta y yo quiero compartir contigo una parte de la Biblia que está en el libro de Mateo en el capítulo 13 y que habla de una enseñanza que hizo Jesús. Quiero leerte lo que dice. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo
en mi granero. Esta es una de las enseñanzas que hizo Jesús. Una parábola es una historia que se basa en cosas que suceden todos los días. En los tiempos de Jesús, ellos cultivaban la tierra y se cultivaba el trigo. Ellos sabían lo que era el trigo y también conocían la cizaña, que era una planta que era muy parecida al trigo, pero era venenosa. Y esto fue puesto en un campo. Y esto Jesús le estaba enseñando. Pero luego esto tiene una explicación. Y vamos a ver en esta parte de la historia bíblica cómo Jesús explica lo que significa esta parábola. Vamos a ver. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de esta manera Jesús estaba explicando y tenemos explicación. Podemos ver estas cosas. Primero, todo este mundo es el campo de Dios. Todo el mundo es el campo de Dios. Es Dios mismo el que siembra la buena semilla. Y esta buena semilla son los hijos del reino. Son aquellos que creen en nuestro Señor Jesús. Pero también están los hijos del malo, aquellos que no creen en Jesús como su Salvador. Y estos, tanto los hijos de Dios como los hijos del malo, viven juntos. Todos los días están juntos. Pero dice que al fin del mundo, cuando Jesús nuevamente vuelva, entonces estos van a ser separados. Los ángeles que van a venir con Jesús van a separar a los hijos de Dios de los hijos del malo. Y los hijos de Dios, los que creyeron en Jesús, van a estar con Jesús para siempre. Y los hijos del malo, aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que le rechazaron a Él, ellos van a ser castigados en aquel día. Por eso tenemos que pensar esto. ¿Somos hijos de Dios? ¿Creemos realmente en Jesús? Y también tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Se ve en mi vida que soy un hijo de Dios? ¿Soy obediente a Dios así como Jesús? Todo esto nos ayuda a ver si realmente somos hijos de Dios o no tenemos fe en Jesús. Recordemos algo muy importante. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para cuando Jesús vuelva? Porque Jesús va a volver y van a venir sus ángeles. ¿Crees en Jesús? Y si aún tenés dudas, si aún no estás creyendo en Jesús, hoy es el día que tenés que pedirle perdón por toda tu desobediencia, por todo tu pecado, y pedirle a Jesús que te dé la fe para creer en Él. ¿Qué te parece si oramos por esto? Vamos a orar. Señor Jesús, tú vas a volver algún día y van a venir tus ángeles y ellos van a apartar a aquellos que creen en ti a un lado y aquellos que no creyeron a otro lado. Yo quiero ser de los que creen. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que me des la fe para creer en ti todos los días. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así que aquellos que creen en Jesús, cuando Él venga con sus ángeles, van a estar contentos. ¿Por qué? Porque van a estar con Jesús para siempre. Y vamos a aprender este versículo que va a aparecer aquí. Es el versículo que tenemos en esta semana, que es Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y vamos a repetir una vez más. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este es el versículo que tendríamos que aprender en esta semana. Una vez más, Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Bueno, en este momento vamos a orar por todos aquellos que están de cumpleaños en esta semana. Si estás de cumpleaños, levanta tu mano derecha y vamos a orar. Papito Dios, te pido por cada uno de los que cumplen años en esta semana. Te pido que les des salud, sabiduría y mucha fe en Jesús y que sigan cumpliendo muchos años más. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Y acordate, tenemos que lavarnos las manos muchas veces y también oremos mucho por papá, por mamá, por los que salen a trabajar, también cuando salimos, que Dios pueda protegernos. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. La Biblia, mi libro especial.